El comandante Cade Reeves sintió el sutil cambio en la presión atmosférica al entrar en la oficina del administrador Ellis a bordo de la estación Alysium. El masivo centro interespecies bullía de actividad más allá de las paredes insonorizadas, pero la concentración de Cade se mantuvo nítida mientras permanecía en posición de firmes, su atlética figura, forjada por años en la frontera, completamente relajada. «Descanso, comandante», dijo Ellis con un suspiro, mientras los flujos de datos holográficos se disipaban a su alrededor. «Tenemos una situación que requiere de su particular pericia. Supongo que una insurgencia hostil, señor». La voz de Cade transmitía la calmada confianza de la experiencia. El curtido rostro de Ellis se torció en una media sonrisa. Más desafiante. «Política». Activó una pantalla holográfica. La imagen reveló una figura impactante con una piel de un índigo luminiscente que parecía pulsar con una tenue bioluminiscencia. Sus ojos, iridiscentes y multifacetados como los de un insecto, pero de alguna manera inquietantemente hermosos, albergaban una inteligencia que de inmediato exigía atención. Unas marcas plateadas trazaban elegantes patrones desde sus sienes hasta el cuello, desapareciendo bajo el cuello de su atuendo de elaborados pliegues. La embajadora Teris Hinkai, del colectivo Luminar, explicó Ellis. Hija del gran árbitro Sabón y heredera del 13º nexo. Cade estudió el holograma, observando las distintivas manos de 3 dedos y la forma en que su postura cambiaba sutilmente, sugiriendo una estructura muscular diferente a la humana. Los Luminar controlan las refinerías de antimateria en el brazo de Cygnus, observó. Precisamente por eso necesitamos mantener relaciones cordiales, confirmó Ellis. La embajadora Hinkai está aquí oficialmente para un intercambio cultural, pero extraoficialmente, hizo una mueca. Ha sido exiliada después de que una maniobra política le saliera mal en su mundo natal. Ellis revisó varios informes de incidentes. 6 oficiales de seguridad han solicitado el traslado. 2 han renunciado a sus cargos por completo. Está poniendo a prueba sistemáticamente nuestras defensas, accediendo a áreas restringidas y causando incidentes diplomáticos con una creatividad notable. Con el debido respeto, señor, mi especialidad son las operaciones de combate, no hacer de niñera diplomática. Su experiencia en guerra psicológica y su entrenamiento en xenobiología lo hacen excepcionalmente cualificado. La expresión de Ellis se endureció. Los Luminar operan con principios diferentes a los humanos, comandante. Se comunican tanto a través de firmas feromonales y patrones bioluminiscentes como con palabras. Valoran las jerarquías de dominio y respetan la fuerza, razón por la cual sus predecesores fracasaron tan estrepitosamente. Cade procesó las implicaciones. Usted cree que está probando los límites, buscando un adversario digno. Precisamente. Y si no encuentra uno, Ellis señaló los informes de sistemas dañados y embajadores furiosos. Esto es una orden, comandante. Contenga esta situación antes de que escale a un incidente interestelar. La entrada al sitio Omega 5 se abrió en silencio, revelando una cámara transformada mucho más allá de las dependencias diplomáticas estándar. Plantas bioluminiscentes de una docena de mundos creaban el efecto de un bosque suavemente brillante, mientras que el mobiliario estándar había sido reorganizado en extraños patrones asimétricos que, de alguna manera, se sentían deliberados en lugar de caóticos. Cade identificó posibles vulnerabilidades de seguridad, notando que las modificaciones de la sala probablemente violaban al menos 15 protocolos de la estación. El aire transportaba notas de especias desconocidas, entretejidas con algo que recordaba al ozono después de un relámpago. Me han enviado uno nuevo, dijo una voz melódica desde algún lugar en lo alto. Cade levantó la vista y encontró a la embajadora Hinkai posada sin esfuerzo en una viga de soporte arquitectónico cerca del techo, estudiándolo con sus inmóviles ojos compuestos. Su piel pulsaba con sutiles patrones azul-violeta que parecían cambiar con su respiración. Comandante Cade Reeves, seguridad de la estación, se presentó con calma. He sido asignado como su enlace durante su estancia. Descendió con un movimiento fluido que desafiaba la kinesiología humana, aterrizando sin hacer ruido. Su atuendo, una malla metálica que captaba la luz en patrones hipnóticos, parecía diseñado tanto para la comunicación sensorial como para la protección física.
¿Enlace? Repitió, su voz con armónicos musicales. Un término más digno que cuidador o guardián, aunque en última instancia, el mismo propósito. Lo rodeó con una gracia depredadora, las marcas plateadas de su piel brillando ligeramente. Sus predecesores no duraron mucho, comandante. Cade permaneció inmóvil, solo sus ojos seguían su movimiento. He revisado los registros de sus interacciones con el personal de seguridad anterior. Nuestra relación profesional funcionará de manera diferente. Su risa tenía la cualidad de campanillas de cristal. ¡Qué confianza! Se acercó a una esfera suspendida que contenía un líquido luminiscente arremolinado. Beba. Este néctar de los jardines de Mirkal produce fascinantes mejoras sensoriales. No, gracias. Ella sorbió el líquido brillante. Ah, sí. Siempre de servicio. Qué tediosamente predecible. Sus ojos cambiaron, las facetas internas captando la luz de manera diferente. Quizás debería desaparecer de nuevo. Los túneles de mantenimiento entre los sectores 3 y 4 tienen una cobertura de vigilancia notablemente deficiente. Eso no va a ocurrir, declaró Cade con firmeza. Teris inclinó la cabeza en un ángulo que sería incómodo para un humano. Suena usted notablemente seguro para alguien que no conoce mis capacidades. Estoy seguro porque establecí parámetros claros, embajadora Jin Kai. Su estatus no la exime de los protocolos de la estación, diseñados para la seguridad colectiva. Su piel destelló con rápidos pulsos de luz. Cade reconoció el patrón en sus informes. Irritación teñida de sorpresa. Cuidado, humano, dijo, su voz enfriándose. Otros han visto sus carreras terminadas por menos franqueza. No estoy aquí para su entretenimiento ni como su subordinado, respondió Cade, imperturbable. Mi responsabilidad es garantizar tanto su seguridad como la de la estación. La franqueza sirve a esos objetivos. Teris lo estudió, sus ojos compuestos no revelaban nada de sus pensamientos. Luego, su piel cambió a un índigo más profundo con un patrón de movimiento lento que Cade no pudo interpretar. Quizás resulte más estimulante de lo que anticipaba. Dejó su bebida con una precisión deliberada. Evaluemos sus capacidades, comandante. Se movió hacia la salida con una velocidad sorprendente. Cade la interceptó con fluida eficiencia, posicionándose como una barrera. ¿Iba a alguna parte, embajadora? Preguntó con calma. Sus patrones bioluminiscentes vacilaron por un microsegundo. Sorpresa genuina. Probando sus reflejos. Sus marcas se iluminaron. Impresionante para una especie con un aparato sensorial tan limitado. Embajadora Teris, interrumpió ella. Si va a vigilarme constantemente, la formalidad parece excesiva. Teris, reconoció él. Permítame ser transparente. Entiendo que está acostumbrada a la manipulación y al trato preferencial dentro de su jerarquía. Bajo mi supervisión, respetará los protocolos de la estación y se comportará con la dignidad que su cargo exige. Se acercó más, trayendo consigo un aroma a tormentas eléctricas y especias exóticas. ¿Y si me niego? Cade sostuvo su mirada multifacetada con firmeza. Entonces tendremos un conflicto fundamental. Y resolver conflictos es mi especialidad. Su piel se onduló con patrones de luz antes de establecerse en un pulso constante. Entonces, inesperadamente, su estructura facial cambió en lo que Cade reconoció como el equivalente luminar de una sonrisa. Este acuerdo tiene un potencial inesperado, comandante Reeves. El nexo central bullía de actividad diplomática mientras representantes de 20 especies se movían por el territorio cuidadosamente neutral del principal espacio de reunión de Alysium. Cade mantenía una posición vigilante cerca de una columna de soporte, siguiendo a Teris mientras se abría paso entre la multitud con una gracia sorprendente. Durante 8 ciclos, había evitado incidentes mayores, aunque no sin constantes pruebas a su autoridad, paciencia y pensamiento estratégico. Donde los anteriores oficiales de seguridad habían intentado la restricción forzosa o la capitulación, Cade había respondido consistentemente a sus desafíos con tranquilas contraestrategias que respetaban su albedrío mientras mantenía los límites. Su oficial de seguridad humano demuestra una resistencia inusual, observó el delegado Sort,
cuyo exoesqueleto cristalino refractaba la luz en complejos patrones. Supera los parámetros de referencia. Así es, reconoció Teris, aceptando 2 recipientes de líquido luminiscente de un autómata de servicio. De lo más intrigante. Deliberadamente, levantó uno de los recipientes hacia Cade antes de volcar su contenido sobre el suelo impoluto. Los diplomáticos circundantes reaccionaron con visible conmoción. Desperdiciar esencia resonante se consideraba profundamente ofensivo en múltiples culturas, particularmente para el representante del concordato cristalino presente. Cade se acercó con pasos medidos, su expresión neutral. Embajadora, quizás deberíamos explorar opciones de refrigerio alternativas. La piel de Teris pulsaba con patrones de desafío. Un accidente lamentable, comandante. Mi apéndice manipulador falló momentáneamente. Se volvió hacia los espectadores reunidos. Los humanos mantienen horarios metabólicos tan rígidos, ¿no es así? Siempre interrumpiendo un intercambio significativo. Cade se inclinó más cerca, su voz afinada solo para los receptores auditivos de ella. Ambos reconocemos que eso no fue accidental. Si está intentando provocar una reacción, necesitará emplear una metodología considerablemente más sofisticada. ¿Es eso un desafío, comandante?, susurró ella, su aliento cargado de compuestos exóticos. Una observación. Ahora, nos retiramos antes de que, sin querer, cree un incidente diplomático genuino. Para su sorpresa, ella accedió, permitiéndole guiarla lejos de allí. Mientras caminaban, su mano de 3 dedos tocó brevemente su antebrazo. Usted es fundamentalmente diferente a sus predecesores, observó. Ellos respondían con predecibles firmas neuroquímicas de ira o sumisión. Cualquiera de esas respuestas recompensaría la manipulación, replicó Cade con calma. ¿Y qué cree usted, precisamente, que motiva mi comportamiento? Control. Dentro de un contexto en el que se le ha despojado de una autoridad significativa. Sus acciones sugieren que alguien está probando las jerarquías de dominio porque su posición tradicional se ha visto comprometida. Sus patrones bioluminiscentes se congelaron momentáneamente, una reacción que él nunca había observado antes. Presume una comprensión considerable de una neurofisiología que le es imposible comprender, dijo, un nuevo armónico entrando en su voz. Comprendo lo suficiente sobre los patrones de comportamiento de los seres sintientes. Sus acciones indican que alguien está probando los límites porque ha experimentado un cambio fundamental en sus dinámicas de poder esperadas. Una ira genuina brilló en sus patrones bioluminiscentes. Sin previo aviso, agarró una escultura cristalina de una exhibición cercana y la arrojó a través de la cámara. El estruendo del destrozo silenció todo el nexo. Ahí tiene, dijo, su piel pulsando rápidamente. Ahora demuestre su metodología de respuesta. Cade no dudó. Activó su implante de comunicación. Comandante Reeves solicitando el cierre temporal del sector diplomático 7. Autorización Z9. El sutil cambio en la presión atmosférica confirmó la activación del campo de contención localizado. Los ojos compuestos de Teris se abrieron de par en par al darse cuenta de que ahora estaban aislados en un campo de seguridad privado. ¿Qué es esto?, exigió, sus marcas brillando intensamente. Consecuencias, dijo Cade con calma. Ha demostrado una incapacidad para mantener los protocolos diplomáticos en espacios públicos. Hasta que pueda garantizar una conducta apropiada, permanecerá en entornos controlados. Se atreve a restringir a una embajadora del colectivo luminar. Su voz contenía armónicos de indignación, su piel pulsando con patrones rápidos. Estoy restringiendo a un individuo que ha violado deliberadamente los protocolos de seguridad y dañado artefactos culturales. Su estatus no la exime de los estándares de comportamiento básicos. Libéreme inmediatamente, exigió, las marcas en su piel brillando intensamente. No. He dicho que me libere. Y yo he dicho que no. Es un concepto que necesita interiorizar. Teris. Se movió para golpearlo, pero él atrapó su muñeca a medio movimiento, con cuidado de evitar las sensibles áreas receptoras en sus articulaciones. Se quedaron inmóviles, la piel de ella parpadeando con patrones de luz caóticos, la expresión de él resuelta.
Se está comportando como un juvenil sin entrenamiento, dijo Cade, imperturbable, y es hora de que experimente consecuencias proporcionales. La estructura facial de Teris cambió en lo que podría haber sido una expresión de burla. ¿Y cómo piensa hacerlo, exactamente? Tratándola como el ser inteligente que es, interrumpió Cade. Es capaz de entender que las acciones tienen consecuencias. Respeto su capacidad cognitiva al hacerla responsable, en lugar de buscar excusas para un comportamiento que sabe que es disruptivo. Ella lo miró fijamente, claramente sin estar preparada para este enfoque. Varios patrones de luz recorrieron su piel mientras procesaba sus palabras. ¿Sabe por qué estoy aquí?, preguntó finalmente, su voz perdiendo sus armónicos. Oficialmente, para un intercambio cultural. Extraoficialmente, desafió a alguien de un estatus superior en su jerarquía y perdió. Sus patrones confirmaron su evaluación. Mi progenitor me envió aquí como castigo por sugerir que el colectivo considerara nuevos patrones de distribución de recursos. Los Luminar han mantenido las mismas estructuras de poder durante milenios. Desafiarlas no está bien visto. Así que está probando los límites aquí porque los suyos fueron aplicados de manera absoluta allí, concluyó Cade, soltando su muñeca. Ella lo estudió con una nueva intensidad. Su especie es notablemente perceptiva, a pesar de su limitado aparato sensorial. Compensamos con observación y análisis. Cade desactivó el campo de contención. Volvamos a sus aposentos para discutir enfoques más productivos para su tiempo en la estación. Mientras caminaban en silencio, Cade notó que ella le lanzaba miradas de reojo, su hostilidad anterior transformada en algo más complejo. Había asumido un riesgo calculado con su enfoque, uno que podría haber resultado en un desastre diplomático, pero sus instintos habían demostrado ser correctos. Cuando llegaron a su suite, ella se detuvo en el umbral. Esto no indica que acepte su autoridad, le informó, su piel pulsando lentamente. Esto no se trata de autoridad, Teris. Se trata de respeto mutuo entre seres sintientes. Ella consideró sus palabras, luego su piel cambió a un patrón que él no había visto antes. Ondas sutiles y armoniosas que de alguna manera transmitían reflexión. Hasta el próximo ciclo, comandante. Mientras la puerta se cerraba, Cade exhaló lentamente. Su dinámica había cambiado, entrando en un territorio inexplorado con implicaciones que aún no podía predecir. ¿Qué hizo qué? El rostro del administrador Ellis se contrajo de alarma. Cade permaneció en posición de firmes, con expresión neutral. Implementé los protocolos de modificación de conducta apropiados cuando las acciones de la embajadora Jinkai se volvieron destructivas, señor. Confinó a una embajadora Luminar en un campo de seguridad. Ellis se pasó las manos por su cabello ralo. ¿Comprende la catástrofe diplomática que esto podría desencadenar? Con el debido respeto, señor, tomé una decisión calculada basada en mi comprensión de la psicología Luminar. Su cultura valora la confrontación directa y el establecimiento claro de límites. Ellis exhaló pesadamente. ¿Y ha presentado una queja formal? Antes de que Cade pudiera responder, la puerta de la oficina se reconfiguró para revelar a Teris, vistiendo un atuendo más conservador de telas índigo en capas que complementaban los tonos de su piel. Administrador Ellis, saludó con armónicos formales. He contactado al colectivo para expresar mi aprobación de los métodos de servicio del comandante Reeves. Ellis no pudo ocultar su asombro. Bueno, eso es ciertamente inesperado. Si está satisfecha, entonces el comandante Reeves continuará como su enlace de seguridad. Muy apropiado. Se volvió hacia Cade. Creo que tenemos programada una observación de los sistemas de procesamiento atmosférico. Mientras salían, Cade la estudió con una nueva curiosidad. Eso fue inesperado. ¿Qué? ¿Que no exigiera su inmediato desmontaje molecular? Una onda de patrones de luz sugirió diversión. Quizás estoy formulando una forma de retribución más elaborada. O quizás reconoce el valor de que alguien finalmente interactúe con usted como un ser sintiente y autónomo en lugar de una ficha política. Ella emitió un sonido musical que se aproximaba a una risa. ¿Autónomo? Me confinó en un campo de seguridad. Respondí a su comportamiento, no a su estatus.
Hay una distinción fundamental. El tubo de transporte zumbaba mientras los llevaba hacia el sector ambiental de la estación. Teris observaba los indicadores de nivel, su piel pulsando con patrones reflexivos. Mi progenitor nunca ha permitido que nadie establezca límites conmigo, dijo finalmente. Ni siquiera mis facilitadores de desarrollo cognitivo. Creía que inhibiría mi expresión de dominio. ¿Y en su lugar? En su lugar, interioricé que mis acciones no afectaban a nada consecuente, al menos dentro de mi esfera de existencia. Se enfrentó a él, sus ojos compuestos reflejando una luz fracturada. Es un marco de percepción devastador, comandante. Antes de que Cade pudiera responder, el tubo de transporte se sacudió violentamente, arrojándolos contra la pared. La iluminación falló, reemplazada por tiras bioluminiscentes de emergencia. ¿Fallo del sistema?, preguntó Teris, la tensión evidente en su voz. Cade activó su interfaz neuronal. Reeves a comando de seguridad. Situación en el conducto de transporte 12. Solo le respondieron patrones de datos interrumpidos. El sistema de emergencia de la estación se activó. Atención, todo el personal. Brecha de seguridad en curso. Protocolos de aislamiento iniciados. La piel de Teris pulsaba con patrones de alarma. La estación está bajo ataque, y estamos aislados con las comunicaciones comprometidas. Cade accedió al panel de emergencia, que produjo datos fragmentados. ¿Alguien en el transporte 12? Responda. Comandante Reeves con la embajadora Jinkai. Informe de situación. Comandante, tenemos hostiles a bordo. Operativos del vacío eclíptico. Han tomado el control de los procesadores centrales y están accediendo sistemáticamente a áreas seguras. Sus comunicaciones sugieren que están buscando activos políticos de alto valor. Cade miró a Teris, cuyos patrones bioluminiscentes se habían atenuado significativamente. Como hija del gran árbitro, sería un objetivo de adquisición prioritario. ¿Opciones de extracción? Negativo. Los sistemas están bloqueados. Pero hay un panel de acceso de mantenimiento sobre ustedes. Conecta con corredores de servicio que corren paralelos a la red de transporte principal. Cade localizó el panel del techo. Necesito llegar a ese punto de acceso. ¿Puede ayudarme? Teris asintió, entrelazando sus 3 dedos para crear una plataforma de apoyo. Cade se subió a sus manos, impresionado por su fuerza mientras lo ayudaba a elevarse. Una vez dentro del corredor de servicio, se inclinó y la subió junto a él. Manténgase cerca y en silencio, instruyó Cade, activando la célula de energía de su arma. Necesitamos llegar a un nodo de comunicación seguro. Se movieron a través de pasajes estrechos, los sonidos distantes de descargas de energía llegándoles ocasionalmente. Después de varios minutos, llegaron a un cruce donde el corredor se dividía en 3. ¿Recomendación direccional?, susurró Teris, su voz apenas audible. Antes de que Cade pudiera responder, unas firmas de movimiento se acercaron desde el pasaje izquierdo. Rápidamente guió a Teris hacia el corredor derecho, presionándose contra la pared mientras preparaba su arma. 3 operativos del vacío eclíptico aparecieron, su armadura de fase alterna absorbiendo la luz a su alrededor, creando campos de distorsión. La descendencia del árbitro está confirmada a bordo, dijo uno a través de un vocoder modulado. Su adquisición asegurará parámetros de negociación favorables. Los escáneres biológicos detectan 2 patrones de vida cercanos, informó otro, consultando un dispositivo multiespectral. Uno humano, uno luminar. Cade estableció un plan táctico. Cuando entre en combate, avance en línea recta, le susurró a Teris. Mantenga la máxima velocidad. Evite todas las intersecciones. ¿Cuál es su acción prevista? Crear una ventaja temporal. Antes de que ella pudiera objetar, Cade se movió hacia el cruce, disparando 3 tiros de precisión. El campo de fase del primer operativo colapsó, pero los otros respondieron al fuego de inmediato. Teris corrió hacia adelante como se le indicó. Cade se retiró estratégicamente, manteniendo la posición entre los operativos y su vector de escape. Una descarga de energía pasó peligrosamente cerca mientras devolvía el fuego, alcanzando el conjunto de sensores de un operativo.
El atacante restante avanzó con velocidad mejorada. Chocaron con una fuerza significativa. La armadura del operativo disipaba los golpes de Cade. Cade apuntó a los puntos de conexión vulnerables donde se unían los segmentos de la armadura, desactivando los sistemas de movilidad del atacante. Siguió el camino de Teris, encontrándola en otro cruce, presionada contra la pared, su piel pulsando con patrones de preocupación. «Ha sufrido daños», observó, sus ojos compuestos fijos en la quemadura de su hombro. «Superficial. Debemos seguir moviéndonos». Revisó su implante de comunicación. Aún interrumpido. «Por aquí. Debería haber un nodo de acceso a la red de seguridad más adelante». Continuaron a través de la red de servicio hasta llegar a una estación de seguridad. Los oficiales reaccionaron con sorpresa al verlos entrar. «Comandante Reeves, recibimos datos que indicaban que estaba aislado en el sistema de transporte. Accedimos a una ruta alternativa», respondió Cade. «Evaluación de la situación. Equipo de infiltración del vacío eclíptico. Aproximadamente 22 operativos. Han asegurado rehenes en la explanada principal, pero hemos establecido parámetros de contención. El administrador Ellis está coordinando los protocolos de respuesta». Cade asintió. «La embajadora Jinkai requiere un lugar seguro. Transfiéranla a las dependencias diplomáticas protegidas». «No», dijo Teris con firmeza, sorprendiendo a todos. «Permaneceré con el comandante. Esto no es teórico, embajadora. Estos operativos la están buscando específicamente a usted, lo cual proporciona una base lógica para que yo contribuya». Su piel pulsaba con patrones de determinación. «Entiendo la metodología del vacío eclíptico mejor que nadie a bordo. Mi entrenamiento diplomático incluyó un estudio extenso de organizaciones mercenarias no alineadas». La consola de seguridad se activó con una transmisión del administrador Ellis. «Los operativos exigen a la embajadora Jinkai a cambio de los rehenes», explicó sombríamente. «Han dado un plazo de 1 hora para decidir». «Ese resultado es inaceptable», declaró Cade de forma definitiva. «De acuerdo», confirmó Ellis. «Pero necesitamos una alternativa viable. Tienen a 35 civiles, incluyendo seres en etapa de desarrollo del sector educativo». Teris se inclinó hacia adelante. «Administrador, el vacío eclíptico opera con algoritmos de mando estrictos. Si neutralizamos su nodo de decisión principal, los nodos secundarios experimentarán una confusión de protocolo temporal». «¿Puede identificar este nodo principal?», le preguntó Cade. Ella asintió afirmativamente. «Si me proporcionan datos visuales, sí. Los indicadores de comando del vacío eclíptico son sutiles, pero reconocibles con los marcos analíticos apropiados». Un oficial mostró las transmisiones de vigilancia. Teris estudió las imágenes con intensa concentración. Ahí, señaló a un operativo que mantenía una posición ligeramente apartada de los demás. «Observen el conjunto de sensores modificado y el patrón de integración del módulo de comunicación. Ese es su comandante de campo». Cade examinó la disposición táctica. «Si un equipo pequeño accede a través de los conductos de mantenimiento, podríamos neutralizar al comandante sin poner en peligro a los rehenes». Teris le tocó el brazo. «Debería acompañar al equipo». «Absolutamente no. Puedo proporcionar una ventaja táctica», insistió. «El comandante estará protegido por nodos secundarios. Puedo identificarlos con certeza». Dudó. «Además, poseo ciertas capacidades fisiológicas que podrían resultar ventajosas». «¿Qué capacidades?». «Mi especie puede modular nuestras emisiones bioluminiscentes para afectar ciertos patrones neurológicos, incluidos los de humanos cibernéticamente mejorados como los del vacío eclíptico. Crea una disrupción sensorial temporal suficiente para generar oportunidades tácticas». Cade consideró esta información. Hacer que Teris participara creaba un riesgo significativo, pero su conocimiento especializado y sus capacidades biológicas podrían resultar decisivas. «Aceptado», acordó finalmente. «Pero se adherirá a los parámetros tácticos con exactitud. Ninguna acción independiente. Ninguna improvisación». Por una vez, no emitió patrones de diversión ni hizo una observación sarcástica.
Simplemente indicó su acuerdo, su piel pulsando con seria intención. «Entendido, comandante». El conducto de mantenimiento que conducía a la explanada central apenas daba cabida al cuerpo de Cade. Lideraba un equipo de asalto de 4 especialistas en seguridad, con Teris directamente detrás de él. Parecía fundamentalmente diferente. Concentrada, disciplinada, sin sus habituales patrones de comportamiento provocador. «Cruce de acceso más adelante», susurró el teniente Varys, consultando la superposición táctica. «Nos posiciona detrás de las unidades de regulación atmosférica, aproximadamente a 20 metros de la zona de contención de rehenes». Cade asintió. «El objetivo principal sigue siendo la seguridad de los civiles. Identificamos los nodos de comando y secundarios, los neutralizamos secuencialmente y creamos la desorganización suficiente para que los rehenes accedan a las rutas de evacuación de emergencia». Se volvió hacia Teris. «Mantenga la posición a cubierto hasta la señal. Cuando se la dé, emplee su capacidad fisiológica contra tantos operativos como sea posible. Luego, regrese a una posición segura. Confirme que lo ha entendido». «Entendido y confirmado», respondió, su piel pulsando con determinación. El equipo se posicionó en el panel de acceso. Cade verificó la preparación de las armas y luego dio la señal de inicio. Varys anuló los controles del panel y este se reconfiguró en silencio. Emergieron detrás de las unidades de control ambiental, obteniendo una observación parcial de la explanada. Los rehenes se agrupaban en el área central, rodeados por operativos del vacío eclíptico. Cade contó 17 hostiles visibles, incluido el comandante que Teris había identificado. «Ahí», susurró Teris, indicando discretamente. «Los 2 con configuraciones de casco modificadas. Esos son los nodos de comando secundarios. Actuarán con protocolos de contingencia si el nodo principal se ve comprometido». Cade transmitió esta información a través de señales tácticas. El equipo se dispersó, tomando posiciones estratégicas alrededor del perímetro. «Posición confirmada», llegó la voz de Varys a través de la comunicación segura, seguida de los acuses de recibo de otros especialistas. Cade se preparó. «Ejecutar a la señal. 3, 2, 1. Ejecuten». Con precisión sincronizada, el equipo disparó proyectiles de neutralización al comandante y a los nodos secundarios. 2 alcanzaron su objetivo con éxito, pero el tercer operativo lo evadió, activando los protocolos de alerta. El caos estalló mientras los operativos restantes establecían formaciones defensivas, algunos usando a los rehenes como escudos. Cade reconoció que la situación táctica se estaba deteriorando, precisamente el escenario que necesitaban evitar. «Adaptación táctica», dijo por la comunicación segura. «Varys, Talón, aseguren la ruta de evacuación este. Mercer, G, ruta oeste. Yo crearé una distracción». Antes de que se pudiera formar una objeción coordinada, Cade salió de su cobertura, disparando un patrón rápido para atraer la atención de los operativos lejos de los rehenes. La estrategia funcionó. Varios miembros del vacío eclíptico se volvieron hacia él, devolviendo el fuego, lo que lo obligó a una retirada táctica detrás de un soporte estructural. «Ahora, Teris», le hizo una señal. Para su preocupación, ella ya se estaba moviendo. No hacia una posición segura como se le había instruido, sino directamente hacia los rehenes. Evadió las descargas de energía con una agilidad notable, acortando la distancia con el grupo de operativos más cercano. Al llegar a su proximidad, ocurrió algo extraordinario. Todo su cuerpo se iluminó con patrones intensos que cambiaban a frecuencias más allá de la percepción humana normal. Los operativos más cercanos vacilaron visiblemente, sus movimientos se volvieron descoordinados mientras sus interfaces neuronales experimentaban una disrupción. Algunos soltaron sus armas, agarrándose los cascos como si estuvieran experimentando una sobrecarga sensorial. «Evacúen», gritó Teris a los rehenes, indicando las rutas donde esperaban los especialistas en seguridad. Los civiles no necesitaron más ánimos. Se movieron rápidamente hacia la seguridad mientras los operativos afectados luchaban por mantener la coordinación funcional.
Pero no todos los operativos estaban al alcance de la disrupción bioluminiscente de Teris. Uno levantó su arma, apuntando a su posición expuesta. Cade reaccionó sin un procesamiento consciente. Salió corriendo de su cobertura, interceptando a Teris justo cuando una descarga de energía quemaba el espacio que ella había ocupado. Rodaron detrás de una consola de información volcada, mientras más disparos de energía fragmentaban el material a su alrededor. Di parámetros explícitos, dijo Cade con tensión, protegiéndola con su cuerpo mientras los escombros se esparcían a su alrededor. ¿Y permitir que esos seres en desarrollo fueran heridos? Contraatacó ella, sus marcas plateadas brillando intensamente. Identifiqué una oportunidad táctica y la implementé. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, los armamentos pesados de la seguridad de la estación llenaron la explanada. Los operativos restantes, desorganizados sin una estructura de mando y afectados por la disrupción neurológica de Teris, fueron neutralizados eficientemente. Asegurado, llegó la confirmación de Varys. Todos los civiles extraídos. Hostiles contenidos. Cade exhaló con alivio, de repente consciente de cuán protectoramente sostenía a Teris contra él. La piel de ella pulsaba con patrones que él no había observado previamente. Sus ojos compuestos reflejaban su imagen en múltiples facetas. «Sufriste daños protegiéndome», dijo, su voz con nuevas cualidades armónicas. «Salvaste múltiples vidas», reconoció él. «Pero nunca vuelvas a contravenir los parámetros tácticos». Una onda de patrones de luz familiares sugirió el regreso de su actitud habitual. «No hago promesas absolutas, comandante». El momento fue interrumpido cuando el equipo de seguridad aseguró a los operativos sometidos. Cade ayudó a Teris a ponerse de pie, notando que parecía inestable. «La modulación bioluminiscente», explicó, al ver su preocupación, «generar patrones de disrupción intensa requiere un gasto de energía significativo». La sostuvo con su brazo mientras se acercaban al administrador Aegis, que coordinaba las secuelas. «Trabajo excepcional, comandante», dijo Aegis con genuino respeto. «Y embajadora Jinkai, su ayuda resultó invaluable. Me aseguraré de que el colectivo reciba un informe completo de su valentía hoy». Teris, apoyada en Cade, asintió. «Gracias, administrador, pero requiero un periodo de recuperación metabólica». «Por supuesto. Comandante, escóltela a sus aposentos». Mientras caminaban lentamente hacia el sector diplomático, Cade se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre Teris. La diplomática provocadora y caótica había demostrado coraje, pensamiento táctico y altruismo cuando había vidas en juego. «Está realizando una observación prolongada», murmuró ella, mirándolo. «Reconciliando al individuo que destruyó artefactos irreemplazables con el que arriesgó su seguridad personal por los habitantes de la estación». Ella emitió un suave armónico. «Quizás ambos representan aspectos auténticos de mi naturaleza. Los seres sintientes contienen marcos de realidad multidimensionales. Estoy empezando a entenderlo». Cuando llegaron a su suite, ella se detuvo en el umbral, volviéndose para mirarlo. Los patrones de comportamiento provocadores que típicamente dominaban su interacción fueron reemplazados por algo más genuino. «Gracias, Cade», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «No solo por los eventos de hoy, sino por percibirme, a la entidad autónoma que soy, más allá de los patrones que se esperaban de mí». Antes de que él pudiera responder, ella tocó suavemente su rostro con 3 dedos, en lo que él reconoció como un significativo gesto luminar de conexión. Luego, desapareció en sus aposentos. Cade permaneció momentáneamente inmóvil, su mano tocando inconscientemente el lugar donde sus dedos habían estado. La asignación que tanto temía se estaba transformando en algo mucho más complejo, de maneras que trascendían los protocolos de seguridad. «La nave del Gran Árbitro ha entrado en nuestra cuadrícula espacial», anunció el sistema de IA de la estación. «El administrador Aegis solicita su presencia». Cade se ajustó su uniforme de gala, un cambio respecto a su atuendo táctico. Habían pasado 9 ciclos desde el ataque del vacío eclíptico. Las operaciones de la estación habían vuelto a los parámetros estándar, pero los operativos detenidos revelaron información mínima sobre sus empleadores,
alegando estructuras de conocimiento compartimentadas. Más intrigante fue la evolución del comportamiento de Teris desde el incidente. Había estado contemplativa, pasando un tiempo significativo estudiando las operaciones de la estación y las dinámicas interespecies. Cuando interactuaban, sus patrones provocadores habían sido reemplazados por una genuina curiosidad que dejaba a Cade inesperadamente interesado. Señaló su presencia en la suite de ella. Cuando la entrada se reconfiguró, perdió momentáneamente la compostura. Teris vestía un atuendo ceremonial luminar formal, telas fluidas que parecían capturar y amplificar su bioluminiscencia natural, creando un efecto etéreo que enfatizaba su belleza alienígena. Sus marcas plateadas estaban realzadas con lo que parecían ser patrones geométricos vivos que cambiaban sutilmente. «Comandante», saludó formalmente. «Se ve diferente», logró decir. «Diferente en aspectos positivos o negativos». «Definitivamente positivos», admitió. «Impresionante». Su piel se onduló con patrones de placer. «Mi progenitor espera protocolos de presentación formales, particularmente en entornos multiespecie. Es ventajoso demostrar patrones de cumplimiento esperados». Se dirigieron al área de recepción diplomática. La tensión de Teris se hacía cada vez más evidente en sus patrones de luz. «Está experimentando una respuesta de estrés anticipatorio», observó Cade en voz baja. «Mi progenitor y yo mantenemos dinámicas de relación complejas», dijo, manteniendo sus sensores visuales al frente. «Exigirá una evaluación táctica completa y expresará su desaprobación por mi exposición al riesgo. Usted salvó vidas. Esa variable tiene un valor mínimo en su matriz de cálculo. Mi función principal es ser una palanca política, un componente de negociación en sus estrategias de coalición. Los activos dañados tienen una utilidad disminuida». Cade frunció el ceño. «Usted no es un activo. Eso representa un marco de percepción humano. La política luminar opera con parámetros diferentes». El gran árbitro Sabón se mantenía cerca de la entrada, en comunicación con el administrador Ellis. Poseía la misma piel índigo que su hija, pero donde los rasgos de Teris sugerían elegancia y expresión, los suyos transmitían una autoridad y un cálculo rígidos. «Descendiente», reconoció, su voz con armónicos que sugerían un significado complejo más allá de la comprensión humana. «Progenitor». Ella realizó una secuencia de gestos formales. Sus ojos compuestos se dirigieron a Cade. «Esta es la entidad de seguridad humana responsable de su preservación». El administrador Ellis hizo las presentaciones. «Gran árbitro, permítame presentarle al comandante Cade Reeves, director de seguridad de la estación y enlace personal de la embajadora Teris». Cade ofreció el tradicional patrón de saludo luminar. «Es un honor, gran árbitro». Sabón lo reconoció mínimamente. «Comandante Reeves, mis datos indican que permitió que mi descendiente participara en una operación de seguridad de alto riesgo». La acusación era inequívoca. Cade sintió que la bioluminiscencia de Teris se atenuaba a su lado. «Con el debido respeto, gran árbitro, las acciones de su hija preservaron 35 vidas civiles, incluyendo 12 seres en etapa de desarrollo», replicó Cade con calma. Su conocimiento de las metodologías del vacío eclíptico y sus capacidades fisiológicas únicas transformaron una catástrofe potencial en una evacuación exitosa. Análisis interesante. Quizás mi descendiente finalmente ha identificado una aplicación práctica para sus tendencias disruptivas. Teris mantuvo un exterior de patrones compuestos, pero Cade detectó sutiles cambios que indicaban un impacto emocional. «Si nos disculpan», continuó Sabón, «requiero un intercambio de comunicación privado con mi descendiente». No era una petición. Teris siguió a su progenitor a un área apartada, su postura transmitiendo un control rígido. Esa interacción demostró calidez, observó Ellis sarcásticamente cuando estuvieron fuera del alcance auditivo. El gran árbitro no es conocido por su conexión emocional, pero parece particularmente disgustado con los eventos recientes. Le perturba que su hija demostrara independencia y coraje. Cade no pudo evitar el tono cortante en su voz. Le preocupa que se arriesgara innecesariamente. El colectivo luminar organiza vínculos de pareja políticos para obtener ventajas estratégicas.
La embajadora Jinkai es su única descendiente genética directa. Sus perspectivas de unión representan una palanca política significativa. Cade observó cómo Sabón se comunicaba con Teris, cuyos patrones bioluminiscentes se volvían cada vez más tenues al otro lado de la cámara. Teris mantenía una compostura externa perfecta mientras su padre continuaba hablando. Finalmente, realizó un gesto formal de reconocimiento y regresó a donde esperaban Cade y Ellis. Comandante, mi progenitor desea inspeccionar la infraestructura de seguridad de la estación, dijo formalmente. El administrador Ellis ha acordado proporcionar acceso completo. Se me requiere que los acompañe. Me uniré a ustedes, replicó Cade, estudiándola en busca de indicadores emocionales reprimidos. Eso no será necesario, dijo la voz de Sabón al acercarse. Mi contingente de seguridad personal proporcionará parámetros de protección suficientes. Está relevado de su asignación con respecto a mi descendiente por el resto del ciclo, comandante. Era un despido inequívoco. Cade miró a Teris, pero ella mantuvo la mirada apartada. Como usted determine apropiado, gran árbitro, dijo finalmente, dando un paso atrás. Los vio partir, con Teris manteniendo una posición formal detrás de su padre, proyectando un cumplimiento perfecto. La transformación del individuo vibrante y complejo que había llegado a conocer era discordante. Horas más tarde, Cade estaba revisando las grabaciones de seguridad cuando sus aposentos señalaron una presencia externa. Abrió y encontró a Teris allí de pie, todavía con su atuendo formal, pero con sus patrones geométricos ahora ligeramente fragmentados. ¿Puedo entrar en su espacio personal?, preguntó, su voz con una tensión armónica. Él se hizo a un lado. Ella se movió por sus aposentos, un espacio minimalista que reflejaba su naturaleza pragmática, con patrones de energía inquieta. Suponía que seguía con su progenitor, dijo Cade. Lo estuve. Durante una prolongada duración de críticas y cálculos políticos. Su agitación se manifestó en caóticos patrones de luz. Ha arreglado mi vinculación. Cade sintió una inesperada respuesta interna. ¿Con quién? Con el comandante de Flota Belix, de la Alianza Hegemonía. Una unión política para asegurar rutas de transporte de recursos a través del espacio luminar. Su voz carecía de cualidades armónicas, pero sus manos emitían patrones de luz angustiados. La ceremonia está programada para dentro de 14 ciclos de la estación. Esta es información nueva. Anticipaba la inevitabilidad, solo que no los parámetros específicos. Emitió armónicos amargos. Mis patrones de comportamiento aparentemente retrasaron la implementación. Ninguna entidad desea una compañera de vínculo no complaciente. Pero después del incidente del vacío eclíptico, mi progenitor calculó que mi heroísmo restauró mi valor político. ¿Puede rechazar este acuerdo? Teóricamente, sí. Prácticamente, hizo un gesto de impotencia. Sería desconectada genéticamente, despojada del estatus del colectivo, potencialmente exiliada del espacio luminar. Fui creada con un único propósito, Cade, funcionar como palanca política. Se sentó en la plataforma para dormir de él, pareciendo de repente agotada de energía. Usted entiende por qué mantenía patrones de comportamiento disruptivos con el personal de seguridad anterior. Porque probaba constantemente los límites establecidos. He desarrollado algunas teorías. Representaba los únicos parámetros de control a los que podía acceder. Las únicas decisiones genuinamente mías. Levantó la vista hacia él, sus ojos compuestos reflejando una luz fracturada. Y entonces llegó usted y eliminó incluso esa limitada autonomía. Teris, no exprese arrepentimiento. El establecimiento de sus límites fue apropiado. Me trató como un ser sintiente capaz de desarrollo ético. Una gota luminiscente recorrió su mejilla, dejando un rastro brillante en su piel azul. Simplemente no anticipé que crearía mayores dificultades. ¿Cómo ha aumentado la complejidad? Cade se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Porque ahora comprendo cómo se siente el respeto. Lo que representa una elección significativa. Absorbió la lágrima luminiscente con un gesto. Y entiendo lo que significa conectar con alguien que me percibe como un ser autónomo,
no como un recurso estratégico. La implicación creó una atmósfera cargada entre ellos. Cade sintió que su determinación profesional se debilitaba. ¿Su progenitor parte mañana?, preguntó. Ella asintió afirmativamente. Ha completado su inspección, que principalmente sirvió para exhibirme ante los representantes del comandante Belix. Yo me quedo hasta que concluyan los preparativos de la vinculación. Entonces tenemos tiempo para desarrollar alternativas. Cade se movió hacia su consola de datos. He estado analizando las grabaciones de seguridad. El ataque del vacío eclíptico la tenía como objetivo específico con una precisión inusual. Terry se unió a él, su angustia anterior dando paso a un interés analítico. ¿Cree que yo representaba su principal objetivo de adquisición? Es una teoría viable. Si podemos establecer pruebas e identificar a la entidad iniciadora, su padre podría reconsiderar este acuerdo de vinculación, particularmente si está motivado políticamente. El comandante Belix mantiene a varios rivales que se beneficiarían de impedir una alianza con el colectivo Luminar, observó pensativa. Trabajaron durante todo el ciclo nocturno, el conocimiento político de Teris complementando la pericia en seguridad de Cade. Al amanecer de la estación, habían compilado una evidencia sustancial que sugería que el ataque había sido, de hecho, un intento de adquisición dirigido, específicamente centrado en Teris, probablemente orquestado por una facción rival dentro de la alianza hegemonía. Sigue siendo circunstancial, admitió Cade, frotándose el cansancio de los ojos, pero suficiente para justificar una investigación formal. Mi progenitor no retrasará la vinculación basándose en preocupaciones teóricas, dijo, su energía anterior disminuyendo. Acelerará la implementación como justificación adicional para asegurar la alianza rápidamente. Entonces necesitamos más que una teoría. Necesitamos una prueba verificable. Cade guardó sus hallazgos. Y creo que sé cómo obtenerla. ¿Cómo? El comandante del vacío eclíptico permanece en contención de seguridad. Con la influencia adecuada, podría revelar a su empleador. ¿Qué tipo de influencia? La que requiere flexibilidad con las regulaciones. Cade la miró fijamente. Estoy dispuesto a implementar ese enfoque, pero necesito certeza. ¿Es esto lo que quiere? ¿Interrumpir potencialmente una alianza política importante? Teris lo consideró con evidente deliberación. Lo que deseo es la libertad de tomar decisiones autónomas, incluso si esas decisiones generan consecuencias. Se puso de pie frente a él. ¿Y usted, comandante? ¿Está dispuesto a arriesgar su estatus profesional por este objetivo? La pregunta contenía capas que ninguno de los dos estaba preparado para articular por completo. Cade reconoció que sus motivaciones habían evolucionado más allá de la responsabilidad profesional, pero también reconoció la injusticia fundamental de la situación de Teris. Algunos principios justifican un riesgo significativo, dijo simplemente. Algo cambió en sus patrones bioluminiscentes. Esperanza, quizás. O resolución. Extendió su mano, sus 3 dedos tocando ligeramente los de él. Entonces, consigamos esa prueba. 3 meses después, Cade y Teris estaban en la cubierta de observación, viendo los brazos espirales de la galaxia girar majestuosamente más allá de las barreras cuánticas de la estación. Teris ahora vestía un atuendo diplomático modificado de la Alianza Terrestre que se adaptaba a sus requisitos fisiológicos únicos. Su designación oficial era oficial de enlace cultural luminar de Alicium. ¿Qué ocupa sus procesos cognitivos, comandante? Preguntó, sus patrones de luz creando suaves armonías contra la piel de él. La notable naturaleza de la evolución circunstancial, respondió, su mano cubriendo la de ella. Hace 3 meses, abordé esta asignación con una reticencia significativa. Y yo desarrollé métodos cada vez más elaborados para atormentar a otra predecible entidad de seguridad humana, admitió con una risa musical. La última comunicación de mi progenitor indicaba que el colectivo está considerando una estructura diplomática formal con la Alianza Terrestre. Un marco de cooperación genuino en lugar de la tradicional manipulación política. Todo porque te negaste a seguir siendo un recurso estratégico en sus algoritmos. Todo porque me enseñaste que los límites no requieren renunciar a la autonomía. Le tocó el rostro con dedos suaves.
A veces, la verdadera libertad se manifiesta al elegir la conexión con una entidad digna de confianza. Cade la atrajo más cerca. El administrador Ellis aprobó nuestra solicitud de aposentos compartidos. Excelente. Su espacio vital mantiene una excesiva rigidez estructural, mientras que el mío demuestra una estimulación sensorial poco práctica. Descubriremos parámetros equilibrados, prometió, presionando su frente contra la de ella en el gesto tradicional luminar de conexión. Siempre lo hacemos, murmuró ella. Luego, inclinó su rostro para tocar sus labios con los de él, en la expresión humana de conexión. Mientras estaban juntos, enmarcado por la luz galáctica, Cade reflexionó sobre su extraordinario viaje. Lo que comenzó como un conflicto jerárquico se había transformado en algo que ninguno de los dos anticipaba. Una asociación construida sobre el respeto mutuo y una conexión genuina que trascendía sus caminos evolutivos fundamentalmente diferentes. ¿Preparada para nuestro próximo desafío, embajadora Jinkai?, preguntó. Su piel se onduló con traviesos patrones de luz. Establezca los parámetros, comandante Reeves, pero no espere un cumplimiento total. No lo consideraría, respondió, sonriendo. Afortunadamente, algunos aspectos de la existencia mantienen una hermosa consistencia.